Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Soy la doctora Beatriz Saavedra y bueno, pues bienvenidos todos al Museo de la Mujer, a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Bueno, pues el día de hoy es un gusto tener como invitada a la maestra Silvia Prat. Y bueno, vamos a hablar en Poéticas de la Inteligencia sobre Nicole Brossard. Y bueno, antes de darle la palabra a mi querida amiga Silvia Prat, les voy a leer algo de su semblanza. Ella nació aquí en la Ciudad de México, es poeta, traductora e intérprete de conferencias y promotora de la cultura. Hizo estudios de historia en la UNAM, de traducción e interpretación en Alianza Francesa de México, de literatura suiza y francesa en la Universidad de Lausana en Suiza, e hizo un diplomado en literatura del siglo XX en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el ITAM. Fue directora académica en el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores, en el ISIT, y coordinadora de extensión académica y difusión cultural, también en el mismo lugar. Ha impartido cursos y talleres y más de 50 conferencias y ponencias en México y en el extranjero. Ha publicado, bueno, pues un gran número de poemarios como Caldero Ciego, Encendido Espacio, Crujir de la hojarasca, Espiral Irrepetible, Isla de Luz, Trazos, Ile de Lumière, De tarde en tarde el arco iris, Urdimbre circular y Raíz de la memoria. Asimismo, ha publicado, bueno, varios libros de cuentos y de traducciones. Ha sido, pues, ha recibido varias becas, como ha sido becaria del FONCA en el programa de residencias artísticas México-Quebec en el 2002. Recibió la beca de traducción literaria en 1997. Recibió el programa de apoyo a la traducción 2014-2015. Y bueno, pues ha recibido también un gran número de premios y de reconocimientos. Entre unos se destaca la Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral, otorgada por la SEP y el Instituto Nacional del Derecho de Autor por la relevancia de su obra en 2006, y la condecoración de la Orden de los Francófonos de América por el gobierno de Quebec en el año 2009. Bueno, pues una larga trayectoria tiene nuestra querida amiga Silvia Prat. Bienvenida a Poéticas de la Inteligencia. Adelante, querida Silvia. Muchas gracias, Beatriz, por la invitación. Bueno, en esta sesión vamos a hablar de una de las poetas más relevantes en la parte francófona de Canadá, que es Nicole Brossard. ¿Por qué la elijo a ella? Si hay muchas mujeres poetas que han destacado. Bueno, porque ella tiene una muy larga trayectoria, y voy a decir algunos nada más de sus premios o de sus distinciones, y entraré de lleno ya a hablar sobre su obra. Ella nace en Montreal en 1943 y es una de las poetas y novelistas más importantes de esa provincia francófona de Canadá, autora de más de una treintena de obras. A la fecha yo creo que ella tiene todavía más. En 1991 recibió el Prix Athanase David, la mayor distinción literaria de Quebec, por el conjunto de su obra. Obtuvo el Prix du Gouverneur Général en 2 ocasiones. Y también se le otorgó el Grand Prix du Festival Internacional de la Poesía en 1989, y volvió a recibir dicho premio por otras obras. Es miembro de la Academia de Letras de Quebec desde 1994, y en 2001 se integró a la Academia Mundial de la Poesía.
En 1965 fundó la revista La Barre du Jour, que es una revista muy conocida en Quebec, de la que fue directora. En 1997, la Universidad de Sherbrooke le otorgó el doctorado honoris causa en Letras y Comunicación. Ha, como les dije, publicado numerosos libros, numerosos poemarios, y bueno, yo voy a empezar a hablar propiamente de la poeta. Yo la conocía únicamente por correos electrónicos y en 2003 le hice una entrevista. En 2002 más bien le hice una entrevista y fue cuando la conocí personalmente. Y lo interesante de esta entrevista fue que me habló de sus proyectos que tenía en mente. Entre ellos, me habló de un poemario que estaba terminando, un libro que estaba terminando y que le llevó un periodo de 10 años, de 1993 a 2003. Era sobre lugares y momentos plenos de intensidad de distintas ciudades en las que ella visitaba y de las cuales dejaba reflejada una visión en cada poema. Bien, yo empecé a platicar con ella y todo el tiempo nuestra charla fue sobre poesía y yo le hice una pregunta muy interesante y le planteé si hiciera una visión retrospectiva, ¿qué podría expresar ella de su escritura como poeta hasta la fecha de esa entrevista? Y me dijo que puede hablarse de la escritura y eso es lo que cuenta. Ella habla mucho de la escritura en sus obras y eso es lo que cuenta porque dice que es lo que permanecerá. Pero hay un momento en que toda visión retrospectiva también implica nuestra manera de ver el mundo y de estar en relación con el otro. Ella comenta que según las necesidades, la rebelión, el duelo, la libido, inclusive, la escritura puede puntualmente cambiar de configuración, colocar en primer plano ciertos enigmas de la vida. En su caso, ella comenta que siempre ha habido una búsqueda y una energía que se ha encauzado en la cuestión de las mujeres, de lo femenino y del imaginario lésbico. Pero esta necesidad se sitúa en lo que ya existía en los textos anteriores, o sea, no es un descubrimiento que haga de un momento a otro, sino que ella lo venía trabajando poco a poco. Es decir, ella tenía una necesidad de transgredir y de explorar, aunque también de comprender el mundo a partir del lenguaje y con el lenguaje. Ella ha sido una poeta que siempre ha reflexionado sobre la lengua. Dice que decía que escribió sus primeros poemarios en torno a la expresión neutro. El mundo, escribe en un verso, el mundo me circunda neutro. Pero es sobre todo teniendo en mente cuando decía escribir, soy una mujer, implica muchas consecuencias. Al mismo tiempo, en cualquier circunstancia, ella ha buscado escribir el pensamiento de la emoción y de la emoción del pensamiento. Yo también le pregunté si en esta larga trayectoria había tenido algún momento, había sentido temor de tener una etapa de sequía poética. Y comenta que ella publicó su primer poemario en 1965 y desde entonces no había dejado de escribir. Pero puede decirse que la escritura es una pasión, una necesidad que la interpela sin cesar. Dice que ella siente la necesidad de escribir como de respirar, porque en la escritura suceden las cosas que van del placer al conocimiento, de la lucidez a la exploración. Sin embargo, ella recuerda que después de su tercer poemario, en 1970, se preguntó si iba a poder seguir escribiendo. En ese entonces pensaba que con la poesía uno podía decir lo esencial de una vez para siempre. Sin embargo, poco a poco fue entendiendo que lo esencial es extremo placer o dolor
y que esto está mucho más allá del lenguaje. Así que vislumbró que durante toda su vida iba a poder escribir siempre, porque tendría la posibilidad de empezar de nuevo a buscar palabras adecuadas para traducir lo esencial en ese momento, lo real, y esta sensación de vivir en plena ficción que a veces nos invade. También comentaba ella que después de distintos momentos importantes de escritura, uno tiene la impresión de que ya no será posible ir más lejos y que es mejor guardar silencio. Eso le sucedió en 1982, después de la publicación de una novela, Picture Theory. Después, un día, escribió un texto que comenzaba con «Ya nada podría escribirse de ahora en adelante». Y el solo hecho de escribir esa frase inmediatamente la volvió a sumergir en la escritura y en el deseo de continuar. Así es ella, una expresión que ella utilizaba. Así podemos decir que el apetito llega comiendo, y también puede decirse que el apetito del escritor llega escribiendo. Y yo también le preguntaba, ahorita estoy hablando muy en general, pero después me voy a basar en su libro Camino a Trieste. Y yo le preguntaba si había un tema, una idea constante en su poesía a través de los años. Y decía que sí, como toda obra hay temas recurrentes. Yo creo que a todas las poetas nos pasa que de pronto caemos en el mismo tema, aunque no lo querramos. Hay temas recurrentes, obsesiones vitales que se arraigan en los libros y van acrecentándose con el tiempo. En el caso de Nicole Brossard, ella dice que hay palabras claves, por ejemplo, sombra, horizonte, alba, luz, silencio, y que esas palabras despliegan toda una red de asociaciones. Además, por todas partes en sus textos se encuentra la misma obsesión, la de la fascinación que tiene por el acto de la escritura como tal. Yo recuerdo que cuando empecé a traducirla, siempre me topaba con que ella hablaba de la escritura. Y yo decía, bueno, es que es como un tema recurrente, un leitmotiv dentro de su obra. Y también le interesan mucho los procesos que se llevan a cabo en nosotras cuando pasamos de la realidad a la ficción, cuando modificamos nuestra relación con la realidad a causa de la escritura. Esta obsesión constante del proceso, ya sea de comprensión de la vida, de las relaciones, de la violencia, de la dominación, de la identidad o del deseo, se descubre también en diferentes ensayos feministas. Bien, tenía que comprender y explorar, transgredir y jugar con las palabras, es decir, resaltarlas en todas sus facetas, y todos esos son aspectos de su escritura. Una frase muy de ella, es decir, para comprender, escribo. Bien, yo también le planteé la cuestión de que si su definición de poesía había cambiado o era la misma que tenía en sus inicios. Y dice, en ese momento que hablábamos, decía, ahora sé que la poesía puede variar según los momentos de la historia. Unas veces puede ser épica, simbolista, surrealista, otras veces formalista o intimista. Pero para mí la poesía sigue siendo un espacio abierto en la lengua y en el mundo, un espacio hecho de palabras que manifiestan que deseamos ardientemente traducir de manera adecuada los impulsos, los vértigos, las aspiraciones que nos recuerdan periódicamente de qué se compone nuestra humanidad. Independientemente de que haya viajado por muchas partes del mundo y ha hecho varios y constantes viajes a Francia, y por supuesto siempre estaba interesada en todas esas ciudades, en esos países en los que visitaba y de todo lo que estaba en ese momento a su alrededor. Le hice una pregunta que le pareció interesante y le decía yo, ¿en qué momento se dio ella cuenta de que tenía una voz poética propia? Esa es una pregunta que yo creo que todos nos la hacemos y queremos que suene nuestra voz y que los lectores nos reconozcan por nuestra voz propia, poéticamente hablando. Y ella me dijo que es una pregunta muy interesante
porque hay una característica que uno encuentra en los poetas contemporáneos: el deseo de originalidad, de establecer la diferencia, de ser el único en la lengua. Pero a decir verdad, es lo más difícil que existe. No se tiene idea del esfuerzo de imaginación que se necesita para emitir un pensamiento, una imagen, un sonido, una voz que destaquen de la mayoría. Sin embargo, para contestar esa pregunta, digamos que mi tercer poemario en 1968 fue cuando tuve un sentimiento de afirmación. Por otra parte, con ese poemario se plantearía la cuestión formal sin perder de vista la emoción sensitiva. Sí, y yo estaba totalmente de acuerdo con ella que en el tercer poemario se diera cuenta de que empezaba a fluir una voz propia, porque ya es cuando uno va encontrando una identificación y que hay algo que distingue ya la obra de tal o tal poeta. Ejemplos tenemos muchísimos, ¿no? Basta decir todo ángel es terrible para que nos remitamos a Rilke, por ejemplo, y así en muchísimos poemas internacionales o de poetas de nuestro país, con un solo verso o con una sola palabra a veces detectamos quién lo escribió. Es importante que sepamos manejar esa voz, por supuesto, y qué es lo que nos distingue. En el caso de ella, ciertas palabras, cierto manejo de irse hacia una reflexión de la escritura y simbolizar esa escritura a través de un poema. Voy a dar un ejemplo de esto respecto a la escritura para luego pasar a un poemario muy interesante que es el que le llevó 10 años. Estos poemas no tienen nombre y así inicia, todo con minúsculas, sin puntuación. Basta con poner el dedo en el porvenir. A propósito, los ataúdes. Ningún juego de palabras puede esfumarlos. 2 veces más violenta que el viento, la vida se instala, un aroma de argumentos ciegos en nuestros sentidos. Voy a leer otro, en donde habla precisamente de la escritura. Sí, escritura obliga para quebrantar indefinidamente el axioma de muerte. Muy digno uno suplica en medio de una frase. La muerte solo tiene como sexo un yo, el porvenir y el siglo continúan, porque al morir, lo hemos dicho ya 1000 veces, se comprende el placer de la abstracción en lo más profundo de las entrañas y de las tempestades. Como vemos, aquí está unido esa tarea, ese quehacer escritural, y lo mezcla con elementos de la naturaleza como pueden ser las tempestades y se adentra en este axioma que ella le llama, en esta parte incomprensible para muchos a veces de nosotros, que es la muerte. Bien, le pregunté también si tenía predilección por algún poemario y bueno, algunas veces dice que sí, puede encontrar algo muy destacado en un poemario. Sin embargo, yo creo que el poemario preferido de nosotros es, creo, el momento en que estamos escribiendo. Bueno, entonces, justo de esta entrevista, de esta charla que tuve con ella, posteriormente salió publicado el libro, el que tardó 10 años en hacerlo. Y yo dije, bueno, es una oportunidad para que yo pueda traducirlo, lo hablé con ella, y me dijo que sí, que encantada. Y fue curioso porque yo ya tenía el antecedente de qué iba a hacer. Cuando ya tuve el libro en mis manos, bueno, más bien, cuando tuve los textos en mis manos, dije, bueno, esto tiene, lo escogí porque es muy redondo. Es un lapso largo de 10 años en donde vemos quizás
pues una maduración en la poeta y que muchas situaciones o muchos aspectos de la vida habían podido influir en ella. El título en francés es Je m'en vais à Trieste y yo lo traduje como Camino a Trieste. Bien, el epígrafe que pone dice: todo lo que uno ha visto, comprendido y amado cada día en otra parte, un estremecimiento de deseo y de futuro. Entonces, este epígrafe nos alerta sobre lo que será su travesía a lo largo de esos 10 años que les comenté. Yo creo que ese libro lleva implícito un destino específico, porque considero que elaborar una obra de esta naturaleza requirió sobre todo de mucha paciencia, ya que se trató de un proyecto a largo plazo en que ni la propia autora imaginaba al escribir la primera línea el momento exacto en que colocaría el punto final. Y justamente, fíjense lo que es curioso, que Nicole Brossard no colocó dicho punto final. Es decir, eso nos podría hacer pensar que algún día su periplo podría continuar. ¿Y por qué no puso el punto final? Porque a ella le gusta mucho jugar sin puntuación y dejar abiertos los poemas. Bueno, seguramente hubo algo que detonó el primer verso del poema inicial, que por cierto es muy revelador, porque ella sentencia: siempre asombrarnos. Y de todos nosotros es sabido que un poeta jamás pierde la capacidad de asombro. Así también hubo algo que desencadenó el último verso en el que palpitan, cito, las pequeñas inmundicias que se arremolinan en lo universal. Yo imagino que Nicole escribía en cada viaje, incluso en sus paseos cotidianos por la ciudad de Montreal, de donde es originaria, cuando se percató de que el libro iba cobrando forma, de que los textos iban adquiriendo un sentido, de que cumplían una función. De ese modo, habría de transcurrir una década para que el conjunto cobrara vida. Es de hacer una acotación. Resulta que su obra original constaba de 163 poemas que yo tuve en mis manos, de los cuales solo se podían elegir 55. ¿Por qué? Pues por cuestiones editoriales, por cuestiones de espacio, pues toda la cuestión editorial de las colecciones, ¿no? De cuántas páginas, etcétera. Y teniendo en cuenta que todas las, o la mayoría de las traducciones que se hacen, lo mejor es que tenga la versión en el idioma original y la versión en español. Bueno, leí hasta que elegí los 55 poemas y claro que tuve el tino de tener una variedad, elegir una variedad, pero además que la carga poética no se perdiera, que no hubiera caídas en ningún momento en los poemas. Es decir, como si esos 55 se hubieran elegido desde un principio y que esos 55 fueran la versión final. Bueno, la estructura remite a un orden cronológico. Cada composición lírica posee un título, como muchos poetas ponen el título, pero aquí pone la fecha y a veces incluso la hora en que se escribió y en ciertos casos alguna referencia más precisa o una dedicatoria. Es como si Nicole Brossard quisiera dejar plasmada una huella perenne, como si quisiera imprimir una constancia exacta de su paso por un lugar preciso, es decir, su paso por la existencia. Es lo que a mí me mostraba. Su propósito es atrapar el sitio por el que transita, hablar de él. Existe en la poeta una noción topológica, es decir, ya que su escritura está directamente relacionada con el lugar. Ella no puede separarse del lugar. ¿Cuántas veces escribimos un poema en que el lugar no se siente, no se precisa? Sin embargo, hay algunos poemas en que es preciso destacar el sitio desde donde está escribiendo el poeta.
Entonces, me parece que se consigue una especie de simbiosis entre el espacio exterior y los versos, como una imbricación, como un vaivén entre el emplazamiento físico y la palabra. Así, la autora va cantando al compactar y conciliar la parte afectiva con el entorno. Brossard sabe muy bien dónde iniciar la travesía. Ella inicia en Tucson el 11 de noviembre de 1993. Ese primer poema, por supuesto, sí lo tomé de los que ella había elegido, porque era importantísimo marcar el primero y el último de sus poemas. Ella lo hace, ese poema en Tucson, y pone estos versos. El delirio de Cherry Road, desde el silencio, es incapaz de silencio y entre múltiples sirenas, el USA terror. Pero también intuye cuál es el destino final, que es Trieste, el 17 de junio de 2003. O sea, 1993 a 2003. A esta ciudad le dedica varios poemas, después de visitar el castillo de Duino, donde miraba el mar desde lo alto. Cito, que los barcos se volvieron tortugas escarchadas en el milagro liso del Adriático. O también habla del Palacio Constanzi y también del Café San Marco, con algo tan cotidiano como decir manteles rojos, naturalezas muertas, máscaras. Justo al terminar el trayecto, la autora ya no sabía, así nos dice, ya no sabía por qué había venido a respirar el mundo en las calles de una Trieste tórrida, un día de junio de 2003. Lugar, digo yo, donde, cito, observó perfectamente el sufrimiento en su dimensión real, espacio en el que el Bóreas permaneció en el fondo de su recuerdo. Fíjense qué hermoso este poema, este verso, cuando dice, había venido a respirar el mundo en las calles de una Trieste tórrida. Respirar el mundo y algo físico como es una Trieste tórrida. Bien, cabe recordar el sentido simbólico del viaje. Muchos autores han escrito sobre el viaje o en el viaje, y se hace como un escudriñamiento de las certidumbres, como una búsqueda. Sabemos de las grandes travesías de los chinos en pos del centro del mundo, por ejemplo, o de las odiseas de los grandes personajes de la literatura universal, como Eneas o Ulises. Sea cual sea la naturaleza del viaje, siempre hay algo por descubrir. Un encuentro con lo que nos es ajeno. El escritor quebequense Louis Jolicoeur, por ejemplo, en el prólogo de la antología Nouvelle Mexicaine d'Aujourd'hui, expresa: si es verdad que algo solo es exótico ante los ojos del extranjero, es decir, de quien quiere serlo. Seamos pues más viajeros que extranjeros y huyamos también de lo inmediato por el placer tanto más regocijante de conocer. Más vale buscar al otro, tener ojos viajeros. Esta noción esta imagen de Nicole Brossard de he venido a respirar el mundo en las calles de una Trieste tórrida, nos dice que no pierde su capacidad de asombro y que, como dice Louis Jolicoeur, va a buscar al otro, tiene ojos viajeros, no como un turista, como un paseante cualquiera. Bueno, entonces, yo opino que el libro Camino a Trieste es un libro testimonial, un diario del trayecto de la existencia, una bitácora de amor y dolor, de sensibilidad e incluso de orfandad. Es una crónica o testimonio rescatado del mundo contemporáneo con sus sensaciones de vida o de desgracia, con sus expresiones sanguinarias, en fin, como si se tratara de un termómetro existencial. Estas deducciones las iba yo haciendo a medida que yo traducía el libro, y todo lo que en mí despertaba, yo iba tomando nota para poder después expresarme de esta manera de este libro.
Nicole Bossart tiene una visión penetrante para husmear y aprehender con mayor intensidad otras vertientes, otras esferas, zonas más profundas de la realidad. Las piedras reverberan, la luminosidad de la penumbra cobra vida en esta entidad real. También tiene una mirada filosofante, contemplativa, que va a reflexionar vitalmente sobre lo que está captando ese cuadro lírico que tiene frente a ella. Revela una óptica que registra varias partes del mundo, donde lo visible y lo cotidiano se entrecruzan con el imaginario. La escuchamos decir, la realidad, una manera de divagar, de abrir la ventana, de excusarnos. Destaca la manera en que presenta las estampas líricas, en las que demuestra una gran capacidad de síntesis. Poemas en su mayoría breves, escritos en verso libre, en los cuales se pone de manifiesto la destreza de la autora en el manejo de las atmósferas y del encabalgamiento. Fíjense, justamente en la mayoría de los poemas en los que no utiliza la puntuación, el lector tiene que estar con los ojos muy pendientes de ver en qué momento se genera el encabalgamiento para ir siguiendo el ritmo del poema. Voy a leer un pequeño poema que se titula Dele, que escribió 29 de junio de 1995. Horizonte rosa, conmoción de luz. En la terraza de los leones, hago mío el tiempo, la ciencia azul de las águilas y de las gaviotas. A lo lejos el marmóreo falo de ruido de Dioniso. Camino después con ligereza, los ojos saturados de silencio, un mosaico de panteras a mis pies. Ella no tiene que explicar más. Ella nos da lo elemental y en ese poder de síntesis que tiene, nos da toda una imagen hermosa de lo que puede ser Delos en esta síntesis, en estos 8 versos en los que nos plasma toda una cosmovisión. La mayoría de los versos finales de Nicole Bossart son contundentes. Por ejemplo, en el poema Guadalajara, es un ejemplo de su final contundente. Voy a leer estos últimos versos. Aquí, bajo la cúpula, bellas colegialas señalan con el dedo los murales, la historia enorme buitre por encima de sus cuerpos. Vamos tranquilamente y de repente aparece ese enorme buitre que es la historia y que está más allá, por encima de nuestros cuerpos. También tiene el poema Aranjuez, donde termina. Luego vimos venir hacia nosotras lo poco de luz que subsistía. No encontramos el nombre del ave que con su voz aterradora aterraba. Su voz aterradora aterraba. Es una reiteración, por supuesto, para dar más fuerza a la imagen, y ese juego de las R's nos remite inmediatamente a ese terror. Un terror quizás ancestral que viene, no sabemos de dónde, ¿no? Hay un poema que se titula Nueva York, Madrid, y termina, en el otro extremo del planeta, el Buda de Bamiyan estalla, como vida de mujer bajo el burka. Bien, entonces, en su recorrido, este largo recorrido, Nicole Bossart nos lleva por diferentes ciudades, a diferentes sitios, calles, plazas y hoteles, parques y cafés, exposiciones y museos, lagos, islas, playas. Puede tratarse de un tren o de un autocar. Plasma paisajes como la negra mantilla de los acantilados a lo lejos, u horizontes luminosos. Nos revela aromas y sabores, música y resonancias. Por otra parte, se perciben los matices y ambientes atmosféricos, colores y la presencia del mar. Son palpables las dualidades de vida y muerte,
dolor y gozo, presencias y ausencias, siempre en el marco de un espacio que puede ser Atenas, Dublín, Toronto, Guadalajara, México, Pancao, Guanajuato, Sevilla, Lyon, Nueva York, Brighton Beach, Ogunquit, Baalbek, Ljubljana, o también el lago Boing, el Parque La Fontaine, el Café Príncipe en Santa Cruz de Tenerife, o las Roppongi Hills, en fin, un sinnúmero de escenarios. En el poema Hotel Clarendon aparece un referente que ha sido una constante en la autora, el hotel, pues lo considera ya como un elemento inserto en su mitología personal en virtud de su condición de viajera constante. Para ella, el hotel significa un sentimiento de libertad y de renovación. Este poema, escrito justo en mayo del año 2000, nos remite a la novela Hier, ayer, publicada en el tercer trimestre de 2001. Esa es otra, sería cuestión de otra plática, de otra charla. Esa novela justamente nos habla de esa fascinación de lo que representa un hotel. Bien, antes de tocar otro punto de su escritura, me gustaría leerles el poema Guadalajara, por ejemplo, para hacer un poco más dinámica esta charla. El poema Guadalajara. Don Quijote en lo cotidiano. El alma de los muralistas vibra en el alma de los muertos sobre un muro. Una mujer, un collar de vida alrededor de ella. Su brazo dibujado suavemente se apoya en su cadera a lo largo de la imagen. La muerte encarcelada versión Orozco. Aquí, bajo la cúpula, bellas colegialas señalan con el dedo los murales. La historia, enorme buitre, por encima de sus cuerpos. Ya habíamos hablado de este final contundente, ¿no? Pero también nos plasma toda esta visión del museo, ¿verdad? Y cómo está la pintura de Orozco presente. Es una poeta que también amaba mucho la pintura y, de hecho, en su novela incluye a Francis Bacon. En fin, hay otro poema que se llama En autocar. Este es hacia Beirut en mayo de 2002. El soldado tiene bigote y un fusil. Es un mártir o un niño. Por todas partes hay amapolas en los campos, cedros o nieve en la lejanía, sombríos agujeros en los esqueletos de los edificios. Por todas partes hay grandes agujeros como ojos, manzanas, balas y dedos de niños. Esto es importante. Yo cuando leí sus poemas, que este poema tiene que estar en esta selección, porque cómo mezcla las manzanas, pero la mezcla con las balas y también con los dedos de los niños, porque, bueno, estamos viendo un escenario de guerra. Vamos a otro poema, 17 de noviembre de 1998, que se llama Berlín-Pankow. En la periferia este de Berlín, los abrigos son grises, están raídos, las manos agrietadas. Compro unos guantes, camino en Pankow con la cabeza llena de hollín, de imágenes y de rollos tallados en el gris y en las cifras de la Stasi. 18 de noviembre, 11:20 horas, Museo Pérgamo. Frente a las puertas de Ishtar estoy, atónita por los leones, las panteras, los caballos, alas tan poderosas, una escritura, arañazos que graba en la espalda, en el alma, la ley, el relato. Uno más, que está escrito en París, el 25 de mayo de 2002.
Y digo las fechas porque es justamente esa delicia que tiene el poema de citarnos, fijarnos, que no se nos olviden esas fechas, porque en un momento dado puede ser hasta una revisión histórica, ¿no?, de lo que sucedía en esos momentos en el mundo. Expo Afganistán. Los objetos son pistas de pensamiento, cuernos, lámparas o espejos al tacto, enloqueces, rastros de abismo que estalló en pedazos en el ojo del cazador, fragmentos de rostros y de cultura, de soledad y de noche, según el viento, según el dolor, adherido al hilo de los días, como si fueran huecos de sonrisa y de mutismo en la garganta de Buda. Bueno, a mí me sorprende esta capacidad de síntesis, de integración de todos estos elementos para darnos todo un entramado, toda una visión de diferentes aspectos de los que puede verse el poema, pero a la vez sintetizado en la garganta de Buda. Independientemente, bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, independientemente de lo que estamos leyendo, esto está leído en español, por supuesto. Yo me sorprendí cuando los leí en francés y dije, esto va a pasar tal cual al español. Es decir, no son las mismas. Habría que manifestar tres aspectos muy importantes que tiene la poesía, que es la melopea o la cadencia rítmica, el ritmo de los poemas. Eso lo dice Rapaun, la melopea. La fanopea, que es la creación de imágenes, y la utilización de recursos líricos, y la logopea, que es esa intención que tiene el autor con el lenguaje. Bien, esos elementos los tiene de por sí la poesía. Pero ¿qué pasa cuando hacemos la traducción? En un momento dado, y hay autores que han dicho que hay textos intraducibles. Por otro lado, algunos otros teóricos de la traducción nos dicen todo tiene, todo es posible, todo es traducible, todo es posible de traducirse porque hay todas las lenguas están equiparadas con un término que se llama la equivalencia dinámica. Entonces, si tenemos en las lenguas los elementos que pueden equipararlas, en algún momento quizás, como nos dice Rapaun, quizás se pierda el ritmo que tenía en la lengua original, pero se gana el ritmo en la lengua de llegada, que es el español. Lo mismo en las imágenes, se tratan de conservar las imágenes que la autora utilizó. Y en un momento dado, si fuera verdaderamente incomprensible, se podría recurrir a una analogía, una imagen análoga. Y en la logopea, es decir, la intencionalidad y la malicia que tiene el autor con el lenguaje, bueno, hay que leer 1 y 10 y 20 veces el poema hasta captar su esencia para poder transmitir. Y yo creo que en esos poemas que hemos leído aquí hemos podido captar esa esencia de la poeta. Eso pienso yo, y yo creo que ustedes lo habrán sentido en la lectura. La escritura o elementos que conforman eso, todo este poemario es otro tema recurrente. Y fíjense, sí, cuando ella nos habla de la escritura, no tan evidente como en el otro que leí al principio, cuando decía, sí, escritura obliga para quebrantar. En este caso no habla tan directamente de la escritura, pero nos dice, henchido el corazón de comas, o bien nos habla de sílabas redondas. Y de pronto surge, cito el verso, un adverbio de tristeza en la piel del ombligo. De igual modo observamos la alusión al recurso lírico. Por ejemplo,
Nos dice, en medio de las lunas y de los cuarzos, ahora que la noche ha cancelado los relojes y las metáforas. Fíjense cómo, así como recurrimos a un objeto material, puede ser un vaso, ella puede recurrir como si la metáfora fuera un objeto. Además, Nicole camina no solo con el irismo en los labios, sino, fíjense cómo pone, expresando en lo sombrío la soledad del poema. Ella misma sabe que el poema es un lugar solitario. Y en esa parte sombría va a expresar la soledad del poema. O también descubre de él, del poema, su alma horadada frente al mar. Pienso que el libro está implícito, en el libro está implícito un homenaje a Gastón Miron, ya que Rosal lo recuerda en el poema Trois-Rivières. Bueno, Gastón Miron fue uno de los poemas más importantes en la segunda parte del siglo pasado. Si bien ha habido grandes poetas, por supuesto, de principios del siglo XX, tenemos a Emil Nelligan, el gran poeta quebequense, después de ese gran poeta que escribió toda su poesía en 3 años más o menos y después estuvo recluido en un hospital psiquiátrico, pero dejó una gran obra. Después de ese gran poeta Nelligan, el gran poeta que recordamos en esta segunda parte del siglo XX, bueno, él empezó a escribir antes de la segunda parte del siglo XX, pero destaca como el gran poeta del siglo XX, es Gastón Miron. Y ella dedica justamente a Gastón varios poemas, por ejemplo, en el poema Trois-Rivières, rememora su sonrisa en Key West, y en Trieste escucha la voz de tan importante personaje de la literatura quebequense. A lo largo del poemario también observamos intertextualidades, guiños tanto a Don Quijote, como ya lo vimos, como a Orozco, como a Tito, como a Lenin, como a Buda, a la Biblia, al Corán, a Timothy Findlay, a Luis Labé, a Fernand Saint-Martin, a Luis Bourgeois o a Humberto Saba, entre otros. Es muy interesante un poema que titula Parque La Fontaine. Eso yo lo viví y por eso me emocionó tanto traducir este poema. Parque La Fontaine me repite a la tarde del 7 de julio de 2002. El parque viene a mi mente no solo por el poema de Nicole, sino por la lectura que se realizó en esa fecha, en ese lugar. Yo estaba presente en esa lectura. Por aquel entonces yo permanecía en una residencia artística en Montreal, y aquel domingo desde muy temprano, una especie de neblina amarillenta transformaba el ambiente. El espectáculo era verdaderamente mágico. Yo estaba verdaderamente sorprendida. Yo me asomé a la ventana y yo veía todo amarilloso y dije, pues no puedo ser solo yo, ¿verdad? Pensé que era un fenómeno común en esas tierras boreales, pero después, justamente a través de Nicole, me enteré de que era algo inusitado. El translúcido vaho amarillento permaneció a lo largo del día. Y esa tarde, durante la lectura, el crepúsculo fue espectacular porque el sol era de un rojo intenso, como una enorme pelota bermeja, y que el tono grisazulino del cielo resaltaba. Al terminar el recital, conocí a Nicole Brossard, justamente ese día de ese ambiente amarillento. Y cuando en diciembre de 2003 me obsequió Je m'en vais à Trieste, libro del que ahora estamos hablando, descubrí el poema Parc La Fontaine.
y al disfrutarlo quedé impactada por la imagen que Nicole había convocado, ya que a mi vez, esa noche, después de la lectura, yo escribí sobre el mismo hecho en mi poemario Isla de Luz. Fue una coincidencia increíble. Claro, ese ambiente amarillento era por los incendios que había habido en los bosques, y al emitir todo ese calor cambia la atmósfera, y además las partículas de lo quemado hacían que ese ambiente se viera verdaderamente mágico. El fenómeno se debió a los incendios de los bosques de Abitibi, lo cual provocó que el aire tomara ese matiz, no solamente deslumbrante, sino también enigmático. Este es el poema que lo quiero compartir con ustedes. Parque La Fontaine, 7 de julio de 2002. Se ve un sol rojo de planeta raro. Nada sabemos todavía de él. Hay 2 o 3 formas de aprender. Respirando el aroma de la tarde incendiada. Observar cómo penetra la luz en la noche, vertiendo sobre nosotros su brillo irreal. Es un sol rojo de planeta raro. Una vez más, intentamos entender. Gira, y sin embargo, sí, sabemos que está listo para zozobrar en el verano, en el vino rosado, en el eco nocturno de los poemas leídos. También hay una capacidad de síntesis, porque está concentrando aquí en un verso todo lo que se leyó en esa tarde, y está manifestando ese ambiente que se veía en la naturaleza, y lo combina con ese vino rosado. Y sabemos también que está algo en este planeta raro que intentamos entender y que nunca acabaremos de entender, por supuesto. En Camino a Trieste encadena una serie de estampas, de daguerrotipos líricos e instantes perdurables. La travesía se condensa, la voz se vuelve perenne y lo cotidiano adquiere matices de singularidad, como si la autora pretendiera tomar una fotografía interna de su recorrido emocional. Y yo les aseguro, y se lo planteo a Beatriz, y yo les aseguro que ese momento es único, así como Beatriz tiene cuando fuiste a Grecia y estuviste allá cuando plasmas en el poema el sitio, tu entorno, ¿te acuerdas? Entonces ya después, si hacemos un comentario, veremos cómo tú atrapas el momento. El lugar puede ser el mismo, pero para cada persona es distinto. Y eso se conjuga no solo con tu visión física, sino con tu visión que tienes del mundo y con las emociones de ese momento. Entonces, si la misma Nicole Brossard visitara los lugares en los que escribió, yo creo que escribiría poemas completamente diferentes por el momento, y por eso ella quería plasmar el lugar, la hora, el minuto exacto, porque era querer atrapar el mundo, querer atrapar el momento, porque ese momento que se va, para nadie es igual, para nadie es igual. Entonces, cobran relevancia las oscilaciones en la expresividad para anclarse en esa dinámica y en esa cadencia tanto de sonoridades como de manifestaciones existenciales. Como en un vaivén se advierte un fluir recurrente de lo interno a lo externo y viceversa. Es un entrar, salir, y eso, fíjense qué curioso, lo tiene que percibir el traductor. A mí me llevó un año poder traducir este libro, porque hay que meterse en cada verso, hay que meterse en cada poema y decenas de veces para ver exactamente estos movimientos. Brossard penetra en lo profundo, en lo último de la realidad, a través de esta singular percepción estética. Desde la perspectiva de la traducción, también se gestó un recorrido lingüístico entramado con imágenes geográficas y literarias, a veces triviales o directas, con resoluciones inusitadas. En los finales advertí, en el final de cada poema, advertí el riesgo asumido por la poeta,
lo cual tuve que manejar con extremo cuidado para conseguir en lengua española el mismo remate estremecedor, ¿sí? En, creo que en todos los poetas que conocemos que tienen esos remates de poema que son tan importantes, que son trascendentales, hay que transmitir esa fuerza como ya lo vimos en algunos ejemplos. En Camino a Trieste, de Nicole Bosach, me esforcé por hacer la recreación del efecto y de la dimensión artística de la voz que reverbera en la obra original. Ahora, de esta obra tan vasta que tiene, podríamos hacer un análisis de cada uno, pero como esto abarcaba 10 años, yo quise dar un abanico de tiempo bastante largo, porque en 10 años el poeta puede cambiar mucho, puede transitar por muchas circunstancias y tener cambios súbitos o permanecer respetando el tono del poemario, porque es un poemario unitario en ese sentido, porque es el viaje, y ella tratar de respetar y no tener cambios tan radicales en su escritura. Cada uno de sus libros representan un descubrimiento, de verdad. Por eso la grandeza de esta poeta. A mí me gusta mucho hablar de la poesía de un poeta o de una poeta cuando tengo ya un marco de referencia para poder entrar con distintas vertientes. Si bien es fácil hacerlo en un solo poemario, sí, no es imposible, pero cuando ya se tiene una obra muy vasta, ya vamos conociendo, como ella dice, sus palabras, sus obsesiones, sus demonios, su leitmotiv, etcétera, etcétera. Entonces, Beatriz, no sé cómo estemos de tiempo. ¿Ya cortamos? Bueno, perfecto. Espero que hayan disfrutado y yo les invito a conocer a esta poeta, que aparte ha hecho algunas obras con artistas plásticos y cada uno de sus libros verdaderamente es de una riqueza maravillosa. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Silvia. Gracias y hasta el próximo mes. Hasta Gracias. luego. Adiós.